Nadie nace surrealista. Se nace con hambre, con fiebre, con un padre que mide el mundo con una precisión cruel y con un reloj que late en la mesa como si fuera un corazón prestado. Ahora imagina esto, un muchacho catalán, todavía con olor a tinta de contabilidad en los dedos, se dobla en dos por una enfermedad que casi le apaga el cuerpo. Y justo ahí, donde cualquiera se rendiría, él toma una decisión tan absurda como peligrosa. Si sale vivo, va a pintar un universo nuevo. Pero hay un problema. No es un juramento poético, es un pacto con el tiempo. Y el tiempo, como su padre bien sabe, no perdona. Porque mientras él intenta aprender a respirar otra vez, en el mismo escenario, donde se decide el futuro del arte, ya gobierna un nombre que lo aplasta todo. Picasso. Un titán, un imán, una sombra que devora a los jóvenes con la misma facilidad con la que París devora los sueños. Y nuestro protagonista, Joan Miró Bondaferrá, aún no lo sabe, pero va a tener que elegir o ser tragado por esa sombra, o inventar una luz que nadie haya visto. Lo increíble, y aquí viene el primer golpe, es que Miró no empieza como héroe, empieza como prisionero, prisionero de una vida seria, de números, de una mesa, de un futuro que no le pertenece. Nace en Barcelona, en 1893, en una ciudad que ya vibra con modernidad y ruido de talleres. Su familia trabaja con las manos, el metal, la madera, el ritmo exacto de las cosas bien hechas. El padre, relojero y orfebre, vive en el reino de lo milimétrico. Cada error cuesta, cada desvío se paga. En esa casa, el arte no es una aventura, es un lujo sospechoso, el niño. Miró mira ese mundo y aprende dos lecciones que parecen contradictorias, pero que le van a marcar para siempre. La primera, la disciplina puede ser una jaula. La segunda, la disciplina también puede ser un motor. Años después, cuando veas una constelación de puntos, líneas y signos flotando en un vacío perfecto, recuerda, detrás de esa libertad hay un pulso entrenado como el de un relojero. Pero por ahora, lo que hay es presión. Lo mandan a estudiar comercio. Lo empujan hacia un camino seguro y Miró obedece hasta que su cuerpo se revela. Trabaja en una oficina y se apaga por dentro. No es una metáfora, cae enfermo. El tipo de enfermedad que no solo te hace sudar, te hace pensar que quizá no vuelves. Su salud se derrumba y con ella se derrumba la mentira de que puede vivir una vida que no desea. Aquí aparece el primer twist real de su biografía. Su gran salto no empieza con un triunfo, sino con una crisis física. Un artista que nace del agotamiento. Un universo que se abre a partir de una cama. Lo llevan a Montroig, del camp al campo, y ese lugar se convierte en su laboratorio secreto. La tierra roja, los árboles retorcidos, el silencio que no existe en Barcelona. Allí, convaleciente, Miró observa como si estuviera reaprendiendo a ver. Y esa mirada no se le va a ir nunca. El campo catalán no será un recuerdo bonito, será un idioma visual, un depósito de símbolos, un arsenal de formas que volverán una y otra vez, incluso cuando se instale en la capital mundial de la vanguardia. La tensión crece porque Miró hace algo que para su época es casi un acto de traición familiar. Decide dedicarse al arte en serio. Entra en academias, estudia, busca maestros. Se forma en Barcelona, aprende a construir, a sostener una imagen, pero no le basta. Lo que están haciendo en Europa es una guerra silenciosa por el futuro de la pintura, y él lo intuye como se intuye una tormenta por el olor del aire. Empieza a pintar, y al principio no hay Miró todavía. Hay influencias, hay experimentos. Hay un joven que está probando los trajes del mundo artístico para ver cuál le deja respirar. Fauvismo, post-impresionismo, ecos del cubismo. Lo intenta todo porque aún no ha encontrado su propia llave. Y entonces llega un momento clave, su primera exposición importante en Barcelona. No es el tipo de noche que te cambia la vida con aplausos. Es peor. Es el tipo de noche que te cambia la vida con rechazo. Sus obras desconciertan. Algunos se burlan. Otros miran con esa cortesía fría que mata más que un insulto. Miró entiende algo brutal. Si quieres ser el mismo,
va a tener que soportar ser incomprendido. Y aquí se enciende una chispa peligrosa. En vez de retroceder, se obstina. En vez de suavizarse, se vuelve más radical. Pero aún no sabe contra qué está compitiendo en realidad, porque el verdadero conflicto no está en Barcelona, está en París. París en esos años no es una ciudad, es un juicio, un tribunal donde cada joven artista llega con su carpeta como quien llega con una sentencia. Allí se decide quién entra al futuro y quién se queda como nota a pie de página. Y en ese tribunal hay jueces invisibles, galeristas, críticos, poetas, coleccionistas. Y por encima de todos, hay una figura que parece monopolizar el aire. Picasso, el catalán que ya conquistó París y que se ha convertido en un estándar imposible. Y aquí, orgánicamente, entra nuestro competidor. No como villano de caricatura, sino como rival inevitable. Picasso es el espejo gigantesco, el que hace que cualquier otro catalán en París parezca una copia, aunque no lo sea. Para Miró, el peligro no es odiar a Picasso. El peligro es peor, parecerse, ser otro más orbitando el sol del genio ajeno. Así que Miró hace lo que hacen los que no quieren morir en la sombra, se va. En 1920, con el estómago lleno de incertidumbre y la cabeza llena de imágenes de Montrouac, se instala en París. Y el choque es inmediato. París es velocidad, hambre, noches largas, talleres fríos, discusiones que parecen peleas y peleas que parecen manifiestos artísticos. Es el lugar donde un poeta puede dictarte una nueva forma de ver el mundo en una mesa de café, y donde al día siguiente puedes no tener dinero ni para calentarte las manos. Aquí viene una imagen que puedes usar como golpe visual en el Rolik. Miró, solo, en un taller helado, con el abrigo puesto dentro de casa, mirando un lienzo vacío como si fuera un abismo. Esa no es la postal romántica del artista bohemio, es supervivencia. Y en esa supervivencia nace el segundo gran giro. Miró empieza a entender que la pintura no tiene por qué representar el mundo como una ventana. Puede ser un sistema de signos, una escritura, un idioma que no existía antes. Su mente, fogueada por la disciplina del taller familiar y liberada por la fiebre de su crisis, empieza a mezclar cosas que antes no se mezclaban. Lo campesino y lo cósmico, lo infantil y lo sofisticado, lo primitivo y lo moderno. Pero el problema es que en París el espacio para descubrirse es un lujo. El reloj corre. Los jóvenes artistas llegan cada semana. Los movimientos se forman y se rompen. Y en el centro, Picasso sigue allí, como un faro que ilumina y quema. Entonces Miró se mueve como un estratega. Se acerca a escritores y poetas. Entra en círculos creativos donde la palabra y el sueño se vuelven armas. Empieza a vincularse con el clima que desembocará en el surrealismo. Y eso le da una ventaja. En vez de competir con Picasso en el terreno donde Picasso es invencible, la forma, el volumen, la fuerza brutal del cubismo, Miró se desliza hacia otro territorio, el del signo, el del símbolo, el del sueño. Aquí es donde la biografía se convierte en thriller. Miró no solo está intentando triunfar, está intentando no desaparecer. Está intentando inventar un estilo antes de que el mundo lo etiquete y lo archive. Y cada día que pasa, el riesgo aumenta. Y ahora, el elemento de limitación de tiempo se instala con fuerza, como un motor dramático para tu video. En ese París acelerado, Miró vive con la sensación de que tiene una fecha invisible sobre la cabeza. No porque alguien se la diga con palabras, sino porque el sistema artístico te mata si tardas demasiado en definirte. Si no encuentras tu voz pronto, eres ruido. Si no sorprendes, eres decorado. Si no te vuelves inevitable, te vuelves olvidable. Así que Miró se impone una regla interior. Tengo que romper algo en mí antes de que el mundo me rompa. Y empieza a empujar su pintura hacia un borde que asusta incluso a sus amigos. Reduce, simplifica, desarma. Busca lo esencial como quien busca aire en una habitación que se queda sin oxígeno. El tercer twist es íntimo y, por eso, poderoso. Cuanto más se acerca a su lenguaje,
más se aleja de la idea tradicional de pintar bien. Para mucha gente, eso parece un retroceso. Para él es una fuga, un escape. Y aquí, sin nombrarlo como hito todavía, ya puedes preparar la atención del acto siguiente. Miró está gestando un modo de pintar que parece infantil, pero que es una construcción mental feroz, una especie de alfabetización del vacío, una forma de poner estrellas donde antes había objetos, de poner gritos donde antes había paisaje, pero aún no lo celebran, aún no es el gran Miró, aún es un hombre buscando una salida mientras siente el peso de un competidor gigantesco, de una ciudad que no espera a nadie y de un tiempo interior que ya le avisó una vez, en forma de enfermedad, que el cuerpo puede apagar el sueño sin pedir permiso. Y justo cuando crees que ya encontró rumbo, ocurre algo que vuelve a tensar todo. Para crear lo nuevo, Miró tiene que destruir una parte de lo que ama, porque en el fondo, Monroig, Cataluña, la tierra, la memoria, tiran de él con fuerza, y París tira con otra fuerza distinta, la del futuro. Así que Miró queda partido en dos, una mitad anclada en la tierra roja, otra mitad flotando en un cielo de ideas. Y esa grieta, esa fractura emocional, es el sitio exacto donde va a nacer su voz definitiva, pero también el sitio donde puede romperse. Al final de este tramo, la pregunta que queda vibrando no es ¿logrará ser famoso? La pregunta real es más cruel. ¿Puede un hombre inventar un idioma visual propio antes de que el reloj, el de su padre, el de París, el de su propio cuerpo, le cobre el precio? París no te recibe, te examina. Y a Miró, recién llegado a ese tribunal de humo y café, le ponen una sentencia silenciosa sobre la mesa. O te vuelves imprescindible o te vuelves invisible. Lo peor es que la sentencia viene con un verdugo elegante. El nombre de Picasso flotando en cada conversación, en cada crítica, en cada pared donde cuelga una obra que parece decirte «Yo ya estuve aquí antes que tú». Miró lo siente como una presión en la nuca. No es odio, es algo más corrosivo. La sospecha de que si no inventa su propio idioma, será para siempre otro catalán en París. Y en ese instante se impone una regla brutal, una regla que no anuncia a nadie, pero que lo guía como un cuchillo. Tiene hasta cumplir 40 para romper el molde. No por superstición, por estrategia. Porque el arte, en esa ciudad, no perdona la indecisión. Y él ya sabe lo que significa quedarse sin aire. Así empieza su verdadera conquista. No una marcha triunfal, sino una guerra de desgaste contra el hambre, contra la duda y contra una sombra ajena. Hay una escena que define esos años como si fuera un plano cerrado. Miró, solo, frente a un lienzo, trabajando como quien excava. No pinta rápido, no busca el aplauso inmediato. Construye algo paciente, terco, casi peligroso, un cuadro que es a la vez despedida y declaración de guerra, una especie de inventario emocional de la tierra que lo salvó, la masía, los animales, los objetos cotidianos, el aire seco de Monroig. No es nostalgia, es munición, como si dijera, esto es lo que soy, intenta tragarte esto, París. Ese cuadro, esa concentración de mundo, le abre puertas, pero también le pone trampas, porque cuando empiezan a mirarlo con atención, intentan etiquetarlo, intentan domesticarlo. Y Miró entiende algo que lo electriza y lo asusta. Si se queda en el realismo minucioso, lo aplaudirán y lo encerrarán. Sería el artista del detalle, el cronista rural refinado. Un buen lugar, sí. Un lugar cómodo. Un lugar mortal. Y ahí llega el primer giro de esta etapa. Miró decide traicionar el aplauso antes de que el aplauso lo traicione a él. Empieza a vaciar, a reducir, a desarmar el mundo hasta quedarle los huesos, y más allá de los huesos, las señales. Descubre que una estrella puede ser una herida luminosa, que una línea puede ser un grito, que una mancha puede ser un animal y un planeta al mismo tiempo, como si el cuadro dejara de ser ventana y se convirtiera en alfabeto. La ciudad lo nota. Los poetas lo huelen primero, los pintores tardan más. Los poetas, en cambio, reconocen enseguida a alguien que no está copiando la realidad,
sino inventando otra. Se acerca a círculos donde se habla del sueño como si fuera un territorio político, donde el inconsciente es un arma, donde lo racional es un enemigo elegante al que hay que destronar. Y aquí la tensión se vuelve eléctrica. Miró entra en contacto con el clima que pronto se llamará surrealismo, pero lo hace a su manera. No es el tipo que llega gritando manifiestos. Llega en silencio, con signos nuevos en los bolsillos, con una mirada que parece infantil y una intención que es feroz. Porque en ese mundo no solo se compite por pintar bien, se compite por ser el más radical, el más libre, el más peligroso. Y mientras tanto, Picasso sigue siendo el campeón de otro ring, el de la fuerza, la ruptura anterior, la máquina que ya cambió el siglo. ¿Cómo le ganas a alguien así? No le ganas imitando. Le ganas desapareciendo del mapa y reapareciendo en otro continente. Miró elige el continente del sueño. Empieza a producir lo que muchos no saben cómo nombrar. Pinturas donde la figura casi se evapora, donde el espacio parece respirar, donde los símbolos flotan como si tuvieran gravedad propia. Hay quien se ríe, claro, siempre se ríen. Y a Miró, esa risa le sirve como brújula. Si se ríen, es que no lo han atrapado aún. Pero no todo es libertad romántica. Hay hambre, hay frío, hay cartas que no se contestan, hay galeristas que prometen y desaparecen, y hay noches en las que el taller se vuelve una cueva, el lugar donde el artista se enfrenta a su propio miedo sin testigos. Aquí aparece un shock íntimo, casi físico. Miró empieza a hablar, en su círculo, de una necesidad de matar la pintura tradicional, no como pose, como urgencia, como si sintiera que el academicismo es una cuerda en el cuello. Y cada vez que toma un pincel, no solo está creando, está intentando cortar esa cuerda. La rivalidad con Picasso, en ese punto, deja de ser externa y se vuelve un monstruo interno. Miró imagina el juicio constante. ¿Esto es tuyo o es eco de otro? Y entonces hace algo que parece una locura, pero que en realidad es una jugada magistral. Se permite lo primitivo, lo torpe a propósito, lo infantil en apariencia. Porque entiende que ahí, en lo que el mundo llama simple, puede esconderse una complejidad imposible de copiar. Y de pronto me ocurre algo extraño. Cuanto más simple parece, más inconfundible se vuelve. Y eso, justo eso, es lo que Picasso no puede quitarle. París empieza a reconocerlo, no como discípulo, sino como entidad propia. Y esa transición es peligrosa, porque trae un nuevo tipo de amenaza, el éxito como jaula. Cuando un estilo empieza a funcionar, el mercado quiere repetición. El público quiere lo mismo, pero mejor. Los críticos quieren una fórmula que puedan explicar. Miró lo presiente como se presiente un incendio. Primero llega el olor, y ahí lanza el segundo gran giro. En vez de repetir, se sabotea. Cambia de materiales. Se acerca al collage, a lo que parece basura, a lo que nadie considera noble. Mezcla texto y pintura, juega con la idea de que un cuadro puede ser también un poema mudo, una broma cósmica, hasta una amenaza delicada. Es un movimiento arriesgadísimo, porque si fallas no te llaman audaz, te llaman fraude. Y Miró está todavía en la cuerda floja. Mientras tanto su vida se reorganiza por dentro. Se casa, forma familia, y esa estabilidad no lo calma. Lo obliga a Mustafa a ser más preciso con su tiempo, porque ya no es solo el artista contra el mundo. Es el artista contra el mundo y contra el reloj doméstico. Responsabilidades, dinero, el peso real de los días. Su límite autoimpuesto, antes de los 40, se vuelve más agudo. Cada año es una cuenta regresiva, y la cuenta regresiva tiene una ironía cruel. Justo cuando empieza a ser reconocido, el mundo afuera empieza a oscurecerse. Europa se tensa. Las ideologías chocan como placas tectónicas. La calle se vuelve un lugar menos inocente. Y aunque Miró no sea un político de tribuna, su sensibilidad es un sismógrafo. Capta que viene algo grande, algo que va a romperlo todo. El arte, que parecía un juego de vanguardia, empieza a adquirir un filo distinto. El filo de lo que se hace cuando el futuro se siente frágil. En ese clima,
Miró vive un tercer giro, más silencioso pero decisivo. Vuelve una y otra vez a Cataluña, a Montroig, como si allí pudiera cargar baterías espirituales. Es como si necesitara un lugar donde el cielo tenga el color correcto para seguir inventando constelaciones. Y ese ir y venir crea en su obra un pulso doble. París le da el riesgo, Cataluña le da la raíz. Uno sin el otro lo mata. Pero el conflicto con el competidor no desaparece. Al contrario, se intensifica por contraste. Picasso, desde su trono, representa la potencia visible, el golpe, el escándalo que llena titulares. Miró, en cambio, está construyendo una bomba silenciosa, un lenguaje que no grita, pero se te mete debajo de la piel. Y aquí está el twist, que engancha muy bien para el Rolik. Miró empieza a ganar sin que se note. No gana por ruido, gana por infiltración. Gana porque su vocabulario se vuelve contagioso, porque de pronto artistas más jóvenes miran sus signos y entienden que hay otra manera de ser moderno sin parecer un eco. Sin embargo, esa victoria trae otro peligro. El surrealismo, ese círculo magnético, también quiere poseerlo, quiere absorberlo, ponerle uniforme. Y Miró, que ya escapó de la oficina y del aplauso fácil, no está dispuesto a ser soldado de ninguna bandera estética. Ahí se pone realmente tenso el relato, porque el movimiento que le da visibilidad también puede volverse una jaula. Los surrealistas son brillantes, sí, pero también son un sistema, y todo sistema pide obediencia. Miró responde con lo único que sabe hacer, se escapa hacia adelante. Si lo acusan de ser demasiado lírico, se vuelve más áspero. Si lo quieren puro, se contamina. Si lo quieren explicable, se vuelve enigma. Es como si cada intento de atraparlo lo empujara a inventar otra puerta secreta. Y entonces llega un momento en el que esa estrategia deja de ser solo estética y se vuelve casi una cuestión de supervivencia moral, porque el mundo entra en una fase de violencia real. Y el arte ya no puede fingir que vive en una burbuja. La guerra civil española estalla como un cuchillo en la mesa familiar. El país se parte. Las noticias son sangre diaria. Y Miró, lejos de la retórica grandilocuente, responde con imágenes que no son propaganda barata, sino dolor codificado. Su universo de signos, que antes parecía juego de estrellas, se carga de amenaza. Las líneas se vuelven más tensas, como nervios. El vacío se vuelve más frío. El humor, si aparece, tiene dientes. Aquí puedes meter un golpe visual que atrapa. Imagina una pared cubierta de signos, como si fueran insectos nocturnos alrededor de una lámpara. No sabes si son constelaciones o si son presagios. Eso es lo que Miró empieza a construir. Un cielo que ya no promete, un cielo que advierte, y la cuenta regresiva sigue. Cada día que pasa, él siente que su plazo no era solo artístico, era vital, porque la historia también tiene relojes. Y cuando la historia acelera, el artista que no decide queda aplastado. Miró decide. No se vuelve un orador, no. Se vuelve algo más incómodo. Un creador que filtra el horror sin convertirlo en espectáculo. Y eso, paradójicamente, lo hace más grande. Porque mientras otros gritan, él logra algo rarísimo. Que el silencio en un cuadro suene como una alarma. Y en esa alarma aparece la verdadera naturaleza de su rivalidad con Picasso. No es quién vende más o quién es más famoso. Es otra cosa. Es quién define el siglo. Picasso lo definió con el golpe frontal. Miró empieza a definirlo con el signo que parece inocente, pero se queda en la memoria como una herida. Cuando se acerca a los 40, Miró comprende que ha logrado lo imposible. Ha creado un idioma que no se parece a ningún otro. Ha escapado de la sombra, pero el precio es alto. Ya no hay refugio, porque ahora que existe lo mironiano, el mundo se lo van a exigir una y otra vez, incluso cuando el mundo esté ardiendo. Y el fuego, fuera del taller, no hace más que crecer. En cuanto Miró siente que su idioma ya existe, que ya no es eco, que ya no es satélite, el mundo decide ponerle una prueba que no es estética, sino humana, porque la guerra deja de ser un rumor.
y se convierte en una luz roja permanente detrás de los párpados. Ya no es tensión, es sirena, es frontera. Es el tipo de miedo que te obliga a pintar con el oído atento, como si cada trazo pudiera ser interrumpido por un golpe en la puerta. Y sin embargo, justo ahí, en el momento en que cualquiera intentaría volverse pequeño y discreto, a Miró le cae encima un encargo que lo empuja a lo contrario. Hacer algo enorme, algo público, algo que no se pueda esconder en un cajón. París vuelve a llamarlo, pero ahora París no es la fiesta de cafés, es una vitrina política. En 1937, la Exposición Internacional se convierte en un escaparate donde los países intentan explicar quiénes son, mientras Europa se resquebraja. España, desgarrada, necesita que el arte grite por ella. Y en ese mismo escenario aparece el rival inevitable, como una presencia que ocupa el aire antes de que entre a la sala. Picasso prepara una obra que no es solo un cuadro, sino un puñetazo histórico. La gente aún no sabe el tamaño del golpe, pero lo presiente. Y entonces, como si el destino quisiera escribir el conflicto con tinta gruesa, Miró recibe una misión con un plazo real, físico, cruel. Tiene semanas, no meses, para levantar una pieza monumental para el pabellón de la República Española. No hay tiempo para dudas. No hay tiempo para buscar inspiración. Hay que producir bajo presión, con el mundo mirando y con la sombra de Guernica creciendo al lado. Aquí es donde el relato se vuelve cinematográfico. Imagina un taller donde el suelo se mancha, las manos se endurecen, y un artista que venía perfeccionando el silencio de los signos se ve obligado a gritar en pared. Un grito distinto al de Picasso. Sí, pero un grito al fin. Miró no compite copiando el tono del rival. Compite en su propio terreno, la señal, el símbolo, la criatura que parece infantil y, de pronto, te muestra los dientes. Su gran obra mural de ese momento, un segador monumental, una figura campesina alzada como si fuera bandera y amenaza, se convierte en un acto de resistencia visual. No es un paisaje ni una alegoría elegante, es un cuerpo convertido en protesta. Y aquí cae el primer golpe de esta parte, el primero de esos hechos que parecen inventados por un guionista, pero son más crueles por ser reales. Esa obra desaparece, no se conserva. No está para que la veas hoy y digas, ah, así era. El mural se pierde. Se esfuma como si la guerra hubiera extendido la mano y se hubiera llevado un pedazo de su voz. Piensa la imagen. Un artista deja un grito en una pared y la historia borra la pared. Esa pérdida es un twist brutal, porque transforma la hazaña en fantasma. Miró logra estar a la altura del momento, logra responder en grande, y el mundo, después, lo obliga a vivir con un hueco, con una obra clave convertida en ausencia. Eso, lejos de debilitarlo, le añade una capa de dureza. Si el mundo puede borrar tu pintura, entonces tu misión es crear un lenguaje que sobreviva incluso cuando destruyan el soporte. Y aquí se entiende mejor el motor secreto de Miró. No está pintando para decorar el presente, está pintando para sobrevivir al futuro. En paralelo, para apoyar a la República, Miró se mete en otro terreno que muchos grandes pintores despreciaban: el cartel, la imagen directa, la obra reproducible. Y esto es importante porque redefine su modo de trabajar. Comprende que el arte puede circular como un mensaje urgente, no solo en museos, en calles, en manos, en miradas rápidas. El signo mironiano se vuelve arma de comunicación. Y la rivalidad con Picasso, en ese punto, toma una forma casi teatral. Dos catalanes, dos lenguajes, dos maneras de gritar por una España rota, colocados en el mismo escaparate mundial. Uno con el rugido del toro herido, el otro con la flecha simbólica, el campesino elevado, el signo que parece sencillo pero golpea por debajo. ¿Quién gana? En titulares quizá gana el ruido, pero Miró está jugando a otro juego, el de la infección lenta, el de instalar en la retina una gramática nueva. Después, el mundo no mejora, empeora. La Segunda Guerra Mundial llega como una puerta que se cierra con violencia. Francia ya no es promesa,
es peligro. Y Miró hace lo que hacen los que quieren salvar la vida y la obra. Se mueve, se esconde, regresa a un territorio donde el cielo le sea menos hostil. Pero incluso el refugio tiene su propia claustrofobia. No es una retirada tranquila, es una retirada con sombras largas. Y aquí entra el segundo gran bloque de esta parte, el periodo en que Miró trabaja con una sensación de encierro que se vuelve estilo. Porque hay algo casi insoportable en su situación. Ahora que su lenguaje es fuerte, el mundo exterior amenaza con apagarlo. La guerra no solo mata personas, mata talleres, rutas, materiales, continuidad. Mata la posibilidad de trabajar como antes. Y Miró, que necesita crear como otros necesitan respirar, se enfrenta a una pregunta que lo atraviesa. ¿Cómo se pinta cuando el futuro se ha convertido en humo? La respuesta de Miró es una de las más poderosas de su vida. Pinta hacia arriba, hacia el cielo, como si el cielo fuera una salida secreta. Y de ese impulso nace una serie de obras que parecen hechas con los nervios tensos y el corazón despierto, las constelaciones. El nombre suena delicado, casi romántico, pero lo que hay dentro no es dulzura, es supervivencia. Son cuadros donde el espacio se llena de signos como si fueran criaturas nocturnas, estrellas que parecen ojos, líneas que parecen rutas de escape. No es un cielo bonito, es un cielo que vigila. Aquí puedes clavar un golpe visual para la voz en off. Imagina estar en una habitación a oscuras mientras afuera se escuchan aviones. Sobre la mesa, una hoja. Y en esa hoja, Miró hace que aparezcan puntos como chispas. Cada punto es un latido. Cada línea, un camino que no existe en el mapa real. Cada figura, un animal imposible que te acompaña para que no te vuelvas loco. El twist aquí es que, bajo la opresión, su universo se vuelve más libre. En vez de achicarse, se expande. En vez de volverse gris, se vuelve cósmico. Como si dijera, si el mundo se empequeñece, yo lo agrando desde adentro. Pero esa expansión no es barata. Tiene un precio técnico y físico. Miró trabaja con ritmos obsesivos. Hay una disciplina casi monástica en su proceso. Y aquí entra el corazón del cómo trabaja, lo que convierte a esta parte en una inmersión real en su taller mental. Miró no ilustra ideas, las caza, y para cazarlas provoca estados mentales. Dibuja, deja que la mano avance, permite accidentes, mira lo que aparece, lo corrige, lo reduce, lo vuelve a liberar. Hay un combate entre control y azar. El control viene del relojero, precisión. El azar viene del sueño, irrupción. Y su obra nace justo en el punto donde esos dos enemigos hacen un pacto. Su método parece simple desde fuera. Formas, puntos, líneas, colores planos. Pero la verdad es que es una ingeniería emocional. Miró decide dónde pesa el vacío, dónde respira el espacio, dónde un pequeño signo cambia la gravedad del cuadro entero. Es como componer música con silencios. Y cuando la guerra cierra caminos, él abre otros, empieza a trabajar en series, en formatos que se pueden mover, esconder, transportar. Entiende que el tamaño también es un riesgo, que la monumentalidad puede convertirse en blanco. Por eso su obra se vuelve móvil, múltiple, resistente. Pero Miró no solo pinta, y aquí llega un tercer giro. Se mete de lleno en técnicas que le permiten multiplicar su universo y hacerlo circular, grabado, litografía, libro ilustrado. No como actividad secundaria, sino como campo de batalla. En esas técnicas el signo mironiano se vuelve aún más afilado, porque el papel, la tinta, la repetición le permiten distribuir su idioma como si fuera una semilla. Y mientras hace todo eso, la rivalidad con Picasso cambia de forma otra vez. Ya no es solo quién hace la obra más famosa. Es una competencia por algo más abstracto y, por eso, más decisivo. ¿Quién marca la sensibilidad del futuro? Picasso sigue siendo el gran trueno. Miró se convierte en el clima. Picasso es la tormenta que todos ven. Miró es la atmósfera que, sin darte cuenta, te cambia la respiración. En la posguerra, Miró empieza a recibir reconocimiento internacional,
con una intensidad que antes parecía imposible. Exposiciones, colecciones, museos. Pero la tensión no baja, porque el reconocimiento trae una tentación: repetir la fórmula exitosa. Y Miró, fiel a su instinto de sabotear la jaula, decide hacer algo que a muchos les parece casi sacrilegio: atacar la pintura. No es metáfora. Miró experimenta con superficies, texturas, materiales pobres, arenas, soportes raros. Busca que el cuadro no sea una ventana elegante, sino un objeto con cuerpo, con heridas, con piel. En algunos casos quema, raspa, perfora, mancha, como si quisiera recordar a él y al mundo que el arte no nació para complacer, sino para abrir grietas. Aquí puedes usar una imagen fuerte, un lienzo que parece una pared bombardeada, pero en esa pared aparecen signos que cantan, como si la destrucción se convirtiera en instrumento, como si el daño fuera parte de la música. Ese impulso de ir más allá lo lleva también al volumen, a la escultura y, sobre todo, a la cerámica. Y este paso es clave en sus logros, porque no es una simple curiosidad, es una expansión de su universo hacia materiales que vienen de la tierra, como su infancia. Trabaja con barro, con fuego, con esmaltes que transforman el color en piel vitrificada. El fuego, que en la guerra destruye, aquí crea. La cerámica le permite algo que la pintura a veces no le da: un contacto directo con lo primario, un objeto que se puede tocar, un signo que se vuelve materia. Y en esa materia, Miró encuentra otra forma de permanencia, como si quisiera compensar la desaparición del mural perdido. Si se pueden llevar mis paredes, haré signos en piedra, en barro, en fuego. Al mismo tiempo, su obra gráfica se vuelve un territorio de enorme influencia. Sus litografías y grabados circulan, su estilo se vuelve reconocible para públicos que nunca pisarán un museo. Y eso es una conquista real. Miró no se queda en la élite, se filtra en la cultura visual como un idioma que cualquiera puede sentir, aunque no sepa nombrarlo. Y justo cuando podría acomodarse, vuelve el reloj. No el de su padre, no el de París, el reloj biológico. Miró se da cuenta de que la vida no se estira, que no se puede experimentar eternamente como si tuviera siglos. Y se impone un nuevo límite, más íntimo, más feroz. Antes de la vejez plena, quiere dejar una obra que no dependa de estar vivo para respirar. Ese límite lo empuja a trabajar con una energía que sorprende, a producir no por ansiedad, sino por claridad. Lo que no haga ahora no existirá. Y cuando un artista entra en esa fase, su obra cambia. Se vuelve más esencial, más directa, menos decorativa, como si cada gesto tuviera que justificar su lugar en el mundo. La tensión sube porque el éxito ya está ahí, pero Miró sigue luchando contra otro enemigo: su propia comodidad, y contra el mito de Picasso, que sigue operando como comparación permanente en la mente del público. Dos nombres, dos cumbres, una jerarquía que el mercado intenta fijar. Miró responde con una estrategia final, elegante y peligrosa. En vez de competir por ser el número uno, compite por ser irrepetible, por no entrar en una carrera de cifras o titulares, sino en una carrera de impacto silencioso. Y lo logra de una forma que pocos consiguen. Su lenguaje se vuelve tan claro, tan personal, tan inevitable, que deja de importar la comparación. Porque cuando miras un Miró, sabes que es Miró. No te lo tienen que explicar. Te golpea como un recuerdo de algo que nunca viviste. Y aquí, sin bajar la tensión, aparece la última imagen de esta parte, una especie de promesa amenazante para lo que viene. Miró ya no solo quiere cuadros, quiere señales en el mundo, quiere que su universo salga del lienzo y se vuelva espacio, ciudad, presencia pública, como si estuviera preparando el salto definitivo del taller al territorio. Cuando un artista llega a la edad en la que el cuerpo empieza a cobrar intereses, pasan dos cosas: o se vuelve estatua de sí mismo, o se vuelve más peligroso. Miró eligió lo segundo. Lo fascinante es que, en lugar de retirarse, Miró entra en una etapa donde su obra empieza a salir del lienzo, como si el lienzo le quedara pequeño.
Y esto no es una metáfora amable, es casi un asalto. Como si el mismo hombre que había inventado constelaciones para sobrevivir a la guerra, ahora quisiera colonizar el espacio real con sus signos, para que el mundo, ese mundo que había intentado borrarlo, perder su mural, empujarlo a la sombra, ya no tuviera dónde esconderse. Pero antes de esa expansión, hay un momento íntimo, casi cruel, que guía todo. El recuerdo permanente de que una gran parte de lo que hizo puede desaparecer. El mural perdido de 1937 es una herida que no se cierra. Y Miró, en silencio, decide algo que funciona como promesa y amenaza. Si una pared se puede perder, yo haré tantas señales que no se podrán perder todas. Ahí comienza su vida después del gran combate, aunque el combate nunca termina del todo. Porque en ese tramo final, el rival ya no es solo Picasso, el rival es el tiempo. Y el tiempo no se impresiona por la fama. Miró se instala definitivamente en un ritmo de trabajo que parece contradictorio. Por un lado, vive con la serenidad de quien ya sabe quién es. Por otro, trabaja como quien tiene una bomba con la mecha encendida en la mesa. Su límite ya no es antes de los 40. Ahora es más brutal. Antes de que las manos fallen. Antes de que la vista tiemble. Antes de que la mente pierda esa agilidad que convierte una mancha en criatura. Y esa sensación lo empuja a una fase de radicalización tardía. Sí, tardía. Y por eso impacta. Porque la narrativa típica dice que la juventud rompe y la vejez conserva. Miró rompe de nuevo, como si se negara a hacer museo en vida. Empieza a hacer obras de gran escala, murales, proyectos públicos, y a explorar con fuerza la cerámica y la escultura como lenguajes principales, no secundarios. El barro y el fuego se convierten en sus aliados, materiales que pasan por una transformación violenta para volverse permanentes. No es casual, es una respuesta emocional a un mundo que destruye. Imagínalo como una escena. Un hombre mayor, con la mirada ya curtida, toca una superficie, la raspa, la ensucia, la quema, la convierte en algo que parece a punto de desmoronarse. Y en el último momento, el conjunto canta. Un signo negro, una estrella roja, una línea que parece un hilo de voz. El universo Miró no envejece, se afila. Y aquí llega un twist que en un Rolex puede ser oro. Miró, convertido ya en clásico moderno, decide sabotear su propia leyenda. Lo hace con gestos que rozan la blasfemia artística. Deja que el material hable, que el accidente mande, que el cuadro tenga cicatrices. No quiere perfección, quiere verdad. Quiere el rastro de un cuerpo vivo sobre una superficie. Mientras tanto, el mundo lo consagra. Museos, grandes exposiciones, reconocimiento global. Y eso, paradójicamente, aumenta el peligro. Cuando te consagran, te convierten en objeto de colección. Te convierten en marca. Te convierten en algo que ya no debe sorprender. Miró odia eso. Lo combate. Y aquí el conflicto con el competidor vuelve con otra cara. Picasso, el gran nombre, el mito de energía inagotable, muere en 1973. Con su muerte, el escenario cambia. La sombra no desaparece del todo, las sombras de los genios no se evaporan, pero el sistema cultural se queda sin su sol más brillante. De pronto, mucha gente intenta coronar a alguien más, y el mercado, hambriento de jerarquías, mira hacia Miró con una pregunta escondida. ¿Te toca a ti ser el nuevo centro? Miró responde sin decirlo. No quiero ser centro, quiero ser constelación. Y esa respuesta define su legado. Porque Miró no ocupa el trono de Picasso, no adopta la pose del genio dominante, se convierte en algo más raro, un creador que abre caminos para otros, un inventor de signos que otros artistas, diseñadores, arquitectos y poetas pueden usar como punto de partida. A partir de aquí, su vida después del poder, si entendemos poder como poder simbólico en el arte, se convierte en una expansión territorial.
su obra se integra cada vez más en el espacio público. Murales cerámicos, esculturas, proyectos monumentales donde su lenguaje deja de estar confinado en salas blancas y pasa a convivir con gente que quizás no sabe su nombre, pero reconoce esa sensación, la de un cielo personal que aparece en una pared urbana. Esa es una victoria enorme. El idioma Miró se vuelve parte de la respiración visual del siglo. Pero el relato necesita atención hasta el final, y la verdad es que en esos años finales hay un enemigo silencioso: la repetición involuntaria. Cuando has creado un alfabeto tan reconocible, cualquier gesto tuyo parece otra frase del mismo idioma, y el público puede confundir coherencia con costumbre. Miró pelea contra esa trampa con una estrategia casi física. Cambia de escala, cambia de soporte, cambia de técnica. Si el lienzo amenaza con volverse rutina, se va a la cerámica. Si la cerámica amenaza con volverse cómoda, se va a la escultura. Si la escultura amenaza con volverse decorativa, vuelve al papel y lo violenta con tinta y gesto. Es un hombre haciendo zigzag para no dormirse. Y aquí hay otra imagen impactante que puede funcionar como golpe emocional. Miró, ya mayor, en su taller, frente a una obra que está casi vacía. Y en ese vacío, coloca un signo mínimo. Un punto. Una línea. Algo tan pequeño que parecería insignificante. Y sin embargo, ese pequeño signo concentra décadas de batalla, como si todo lo que aprendió se hubiera destilado en un solo gesto. Porque ese es el secreto de su etapa final. Destila, reduce, como un alquimista. Y en esa reducción, alcanza una claridad que muchos jóvenes nunca logran. En 1975 se funda en Barcelona la Fundació Joan Miró, un acontecimiento que no es solo institucional, es un símbolo. Es la ciudad de origen construyéndole una casa a su universo. Una forma de decir que ese niño que tuvo que escapar de una vida de oficina para respirar, ahora vuelve convertido en un continente propio. Pero incluso ese honor puede ser una jaula. Una fundación también puede congelarte en un retrato. Miró evita congelarse creando más. En sus últimos años se mantiene activo, explorando. Y el tiempo se vuelve más concreto. El cuerpo ya no negocia. El artista lo sabe. Lo siente en las manos, en los hombros, en el cansancio que antes se sacudía y ahora se acumula. Esa es la cuenta regresiva definitiva. Ya no es el sistema, ya no es París, ya no es la sombra de Picasso. Es el cuerpo diciendo hasta aquí. Y aquí llega el giro final del relato, el más humano. Miró no intenta ganarle al tiempo con velocidad, le gana con intención. Con la decisión de seguir creando sin impostura, sin volverse estatua, sin volverse recuerdo antes de tiempo. En vez de cerrar su obra con un gran resumen, la deja abierta, como un cielo sin borde. Porque entiende algo, el legado real no es una conclusión, es un portal. Muere en 1983, en Palma de Mallorca. Y aquí, la biografía podría terminar como terminan muchas: fecha, lugar, homenaje. Pero esa sería la forma más pobre de contar lo que realmente pasó. Porque lo que Miró deja no es solo un conjunto de obras, deja una herramienta mental. La idea de que un punto puede ser un planeta, que una línea puede ser un animal, que un vacío puede ser un grito, que el arte puede hablar en un idioma que no se traduce con palabras. Y ahora viene el último twist, el que le da al relato una vibración inquietante para cerrar. Cuando Picasso muere, el mito se cierra. El mito queda fijo. En cambio, Miró queda abierto. Su lenguaje es tan flexible que sigue mutando en manos ajenas. Lo ves en el diseño gráfico, en la ilustración, en la animación, en la arquitectura, en la manera en que el siglo XX y XXI aprendieron a aceptar lo infantil como sofisticación y lo simple como radicalidad. Es como si Miró hubiera ganado una guerra que no se mide en titulares, sino en respiraciones. La guerra por lo que el ojo moderno considera posible. Si quieres un cierre que deje al espectador con una sensación de destino inevitable, puedes usar esta idea como golpe final. Miró pasó la vida escapando de jaulas. La oficina, el aplauso, los movimientos, la comparación con Picasso. Y al final construyó una jaula al revés.
Un espacio tan abierto que cualquiera puede entrar y salir con una estrella en la mano. Y de repente, el contraste del inicio se vuelve más fuerte. El hijo de un relojero, formado en la precisión, perseguido por el tiempo y por la sombra de otro genio, termina creando un universo donde el tiempo parece suspendido. Como si hubiera tomado el reloj de su padre, lo hubiera desmontado pieza por pieza, y con esas piezas hubiera construido constelaciones.